Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: «Salve, maestro», y lo besó. Pero Jesús le contestó: «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: «Envaina la espada, que todos los que empuñan espada a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que esto tiene que pasar?». Entonces dijo Jesús a la gente: «¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las Escrituras de los profetas». En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro, se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín, en pleno, buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente, comparecieron 2 que declararon: «Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días». El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: «¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti?». Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús le respondió: «Tú lo has dicho, mas aún yo os digo: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, y que viene sobre las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís?». Y ellos contestaron: «Es reo de muerte». Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: «Haz de profeta, Mesías. Dinos quién te ha pegado». Judas conocía la zona del Monte de los Olivos porque solían frecuentarla con Jesús. Hasta allí se presentó con los enviados de los sumos sacerdotes. Judas había convenido que la señal para identificar a Jesús era darle un beso. La respuesta de Jesús es muy clarificadora de su absoluto amor. Le dice: «Amigo». Incluso en ese momento, es capaz de reconocerlo como tal. Cristo se entrega después de hablar con los que venían a prenderle. La reacción del impetuoso Pedro no puede esperar. Saca presto la espada y corta la oreja a Malco. Pero el Señor, a pesar de la situación, no iba a dejar pasar ese daño sin reparación. Según nos cuenta Lucas, y tocándole la oreja, le curó. Nunca sabremos qué supuso ese primer encuentro de Malcolm con Jesús. Al menos le tuvo que llevar a reflexionar. ¿Quién es ese hombre que reprende a uno de los suyos por desenvainar su espada para protegerme? ¿Y por qué se preocupa por curar el daño causado a un desconocido que no trae buenas intenciones? Jesús le dice a Pedro: «Puedo invocar a mi Padre y me traerá 12 legiones de ángeles. Pero el cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber?». Supongo que una vez más en aquella noche, Pedro no entendió nada. Todos sus amigos le abandonan. Según Juan, para que se cumpla la Escritura, no perdí a ninguno de los que me diste. Cristo es llevado al Sanedrín, que era el Consejo Supremo Nacional y Religioso de los judíos desde el siglo III a.C. hasta el I después de Cristo.
Aunque Palestina estaba sometida a Roma, mantenía un órgano de gobierno propiamente judío, aun con muchas limitaciones. Ejercía el poder legislativo, ejecutivo y judicial, aplicando la Torá bajo el control de los gobernadores romanos. También era la Corte Suprema religiosa. Fijaba la doctrina religiosa, el calendario religioso. Eran 71 miembros, todos aristócratas, como los 70 ancianos que ayudaban a Moisés. Los sumos sacerdotes eran casi todos saduceos. Ostentaban el poder político y religioso. Eran los que explicaban la ley. No gozaban de popularidad, ni del afecto del pueblo. No creían en la pervivencia después de la muerte, ni compartían la esperanza escatológica de los fariseos. Su interpretación de la Torá era sobria, y no observaban la ley oral, lo que era otro aspecto que les diferenciaba de los fariseos que sí la cumplían. Caifás interroga a Jesús cuando es llevado ante él. Quiere saber si se proclama hijo de Dios para condenarle. En los evangelios sinópticos aparecen distintas respuestas. En el Evangelio de Marcos, Jesús responde a la pregunta sobre si es el Mesías, el Hijo de Dios, diciendo: sí, lo soy, y veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso. Benedicto XVI señala que la respuesta de Jesús, sí, lo soy, nos recuerda el paisaje del Éxodo, cuando Moisés quiere saber el nombre de Yahvé y le responde: yo soy el que soy. Estas mismas palabras las ha pronunciado Jesús cuando ha sido detenido. Están buscando un motivo para condenarle a muerte, y Jesús con su contestación se lo ha proporcionado. En ese momento le acusan de blasfemo, mientras Caifás se rasga las vestiduras, signo de indignación cuando escucha la blasfemia. El profeta Joel nos dice: rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor, vuestro Dios. ¿Cuánta diferencia entre lo que nos dice el profeta y lo que decide el sumo sacerdote? La condena está clara. Jesús es reo de muerte. Por la sumisión a Roma, no podían condenar a muerte a un reo. Por eso deciden llevarle ante Poncio Pilatos. Jesús se entrega libremente a los que vienen a detenerle. Es consciente de que ha de beber del cáliz que le ha dado su Padre. ¿Y nosotros? ¿Cómo enfrentamos los cálices que vamos encontrando en el día a día? ¿Aceptamos sabedores de que debemos cumplir la voluntad de Dios? ¿O nos rebelamos porque nuestros planes no se cumplen o no lo hacen como nosotros lo habíamos soñado? ¿Somos capaces de renunciar a nuestro yo? El Papa Francisco nos dice en el Evangelii Gaudium: cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. Ya no se escucha la voz de Dios. Ya no se goza de la dulce alegría de su amor. Ya no se palpita el entusiasmo por hacerle bien. Quitemos los tapones del egoísmo de nuestros oídos y dejemos que la voz de Dios nos hable y llene el corazón de alegría, de la verdadera, de la alegría de su amor. Que nuestro ego dé un paso atrás y dejemos actuar a Dios en nuestra vida.